No sabemos lo que no sabemos. En la sociedad no hablamos de cómo aprender a dejar ir, no hablamos de cómo soltar, no hablamos del apego tóxico, no hablamos de lo que realmente es el ego. El ego no es malo. El ego es una herramienta increíble para nuestra transformación. Creo yo que existe con el propósito para poder aprender realmente nuestros karmas y nuestras lecciones en esta encarnación. Porque el ego es el ego te controla, el ego es la mente, es como que se mete a la cabeza de la hormiga y la bacteria maneja el cuerpo de la hormiga. La hormiga ya está muerta. El cuerpo está muerto, pero la bacteria mueve el cuerpo. Así es el ejemplo perfecto que le puedo poner al ego y a la mente. Y ahí está el propósito del despertar de conciencia. Cuando despiertas en tu conciencia, automáticamente tú ya empiezas a controlar tu cuerpo de nuevo y tu vida. Aferrarnos a lo que ya no es como cargar maletas llenas de piedra en el camino del amor y del espíritu. Si reflexionas la siguiente pregunta, podría cambiarlo todo en tu vida. ¿Qué tanto de lo que tienes es realmente tuyo? ¿Y qué tanto es miedo a soltar? Porque estamos de acuerdo que en esta vida todo es prestado y pasajero. Nada, absolutamente nada, es permanente. Así que hoy hablaremos de lo que al ego más le aterroriza, que es el dejar ir. Platicaremos sobre el acto más grande de fe y libertad que una pareja puede vivir. Para lograr que una relación en pareja trascienda, se necesita apertura. Apertura a escuchar, a confiar, a amar, a ser vulnerable. Apertura es un espacio seguro para explorar mente, cuerpo y espíritu. Creando una transformación no solo personal, sino también en pareja. ¿Estás buscando transformar tu relación al siguiente nivel? ¿Estás buscando desarrollar conciencia y espiritualidad en pareja? Somos Ricardo y Alma. Esto es Apertura. ¿Qué tema les traemos el día de hoy, amigos? Y muchas gracias por sintonizarnos. Les agradecemos de corazón por estar aquí en un episodio más. El episodio del día de hoy vamos a adentrarnos en algo muy profundo que todo ser humano tiene. Y de hecho es uno de los temores, o yo diría miedos, amor, que es el dejar ir, el soltar, ¿no? Y esto está está agarrado, está incrustado con el ego, ¿no? El dejar ir, porque también engloba el control, ¿no? Tiene que ver con el control. Tiene que ver con la identificación de eso, ¿no? Yo soy ese problema, yo soy esa relación tóxica, yo soy ese miedo, ¿no? Hay gente que se siente a gusto estando en ese estado de identificación y es parte del ego, ¿no? Las carencias, ¿no? El que es parte también del no dejar ir, no soltar. No quiero dejar esa relación tóxica, no quiero dejar este matrimonio, no quiero por esto y esto y esto y esto, ¿no? Y obviamente es parte del duelo también, porque el dejar ir, el soltar, vas a entrar a la etapa de un duelo. Entonces, amigos, vamos a hablar de cosas muy interesantes el día de hoy. No se les olvide seguirnos en redes sociales. Pueden encontrarnos en cualquier plataforma como @aperturapodcast. Estamos subiendo contenido muy interesante para poder reforzar nuestras relaciones como pareja y también encontrar amplitud de conciencia y conexión espiritual, amor. Oye, mi amor, y también para decirles que nosotros tenemos una página donde pueden escuchar el podcast totalmente gratis. No tienen que tener una suscripción. Porque creo que hay mucha gente que se limita por eso, ¿no? Porque de repente Spotify, como que hacen mucha faramaya, ¿no? De Spotify, pero luego la gente no tiene. Entonces, claro, para que tú puedas escucharnos, vete a nuestras páginas y ahí tenemos la liga y ahí puedes ver todos los episodios y escucharnos de verdad ilimitadamente. Y nosotros somos los que estamos pagando esa página para que más personas puedan accesar a esto, ¿no? Encuentran la liga en nuestras biografías, ¿verdad? De las redes sociales. Así es. Pues bienvenidos a este su podcast favorito de parejas en español, Apertura Podcast. Estoy muy feliz hoy porque hoy no estoy físicamente realmente aquí, pero mi voz sí se grabó una semana antes. Entonces, cuando ustedes estén escuchando este episodio, pues voy a estar festejando mi cumpleaños número 39. Eso, bien cumplidos. Y pues es muy especial para mí, la verdad que es bonito. No, como que no te cae el 20, ¿no? De todo lo que has estado trabajando y precisamente, qué curioso, como yo me he dado cuenta de algo, mi amor, en todos los episodios siempre algo se alinea a lo que estamos viviendo. Es muy curioso, como que
No sé si te has fijado, ¿no? Que de repente pudimos haber hecho un programa de 20,000 temas. No es tan fácil solamente robarse temas de internet y enlistarlos. Pero me ha gustado escoger los temas conforme los vamos viviendo, lo que se resuena a nosotros, porque así estamos conectados energéticamente y en la emoción, y creo que lo podemos transmitir mejor. Y no es lo mismo, amor, también explicar un tema que viviste en carne propia, Sí. lo procesaste, sacaste la semilla de aprendizaje, hubo revelaciones para después poderlas compartir con las personas, porque muchas personas, o sea, no es por ofender a nadie ni mucho menos, pero estamos en la era en donde lees un libro y ya crees saber del tema, ¿no? Claro. Pero pues recuerden que lo teórico tiene que llevarse a la implementación para que se convierta en experiencia real. Sí. Y ya el siguiente paso es la experiencia más conciencia amplia, es sabiduría, que creo yo que muchas personas viviríamos mejor si fuésemos más sabios, ¿verdad? Yo creo que uno de nuestros enfoques aquí en este podcast es el ser congruentes, pues. Así o sea, es. que lo que estamos hablando pues realmente sea de algo que hemos estudiado, algo que hemos vivido, ¿no? En carne propia. Pues bueno, sobre todo por lo de mi cumple, ¿no? Yo he traído una reflexión, amor, y más en este tema, porque el dejar ir para mí ha sido todo un rollo, ¿no? Claro. Creo que para muchos, por la programación en la que nacemos, ¿no? El tener tantos vínculos emocionales con las personas, con los lugares, con las cosas, con los eventos, las situaciones. Entonces, El apego, claro. esto de los cumpleaños es algo muy sensible, ¿no? Porque a mí me pasó durante muchos años, amor, que yo siempre fui muy sociable, ¿no? Y era la que siempre quería hacer fiesta para todo. Y me daba cuenta, amor, que yo invitaba a 100 personas y llegaban 50, ¿no? O a veces invitaba a 50 y llegaban 100, ¿no? De los invitados, de los invitados, de los Sí. invitados. En fin, ahí también te das cuenta que no puedes controlar las cosas. Y precisamente esto a mí me enseñó a entender el dejar ir, ¿no? Así es. El que precisamente, mi amor, cuando tú planeas algo, no todo el mundo va a venir. Ni porque, o sea, hay gente que realmente quiere estar ahí, pero pues, se cruza la vida, ¿no? Entonces, este año lo estoy viviendo diferente, lo estoy viviendo intencional. O sea, yo misma estoy generando la energía que quiero vivir en mi cumpleaños. No está dependiendo de nadie, no está dependiendo de una fiesta, de gente que si va a venir o no va a venir, de quién va a pasarla conmigo. O sea, realmente, cada que se acercaba a mi cumpleaños era una angustia, una depresión. ¿Por qué? Porque las expectativas eran muy altas. Era, ay, que todo mundo se va a acordar. Sí, sabe, así, ese es Alma. O sea, Alma vive en ese mundito de color de rosa, felicidad. Y no es así. No es así. Hay gente que se va a confundir y te va a felicitar un día antes, ¿no? Que es el 15. Todo el mundo se confunde siempre con el 15 y 16 de septiembre. Hay gente que pues, se le va el rollo, ¿no? Hay gente que de repente si yo planeaba algo, pues no llegaba. Cosas así. Yo este año estoy dejando ir muchas cosas y pues ahí es donde vamos a entrar en contexto, ¿no? Siento que yo de niña, mi amor, naturalmente era muy libre. No tenía muchos vínculos yo que tú dijeras obsesivos, ¿no? Yo cambiaba de un juguete a otro, de una actividad a otra. Podía estar con diferentes amistades, cosas así. Sin embargo, creo que permití y fui parte de este como daño colateral del sistema, donde, pues sí, o sea, me llené de inseguridades, ¿sí? De miedos. Como que yo misma, mi amor, me tragué esta idea de tener a la mejor amiga, ¿sí? Estar en la escuela de toda la vida, es un decir así, ¿no? Los amigos que quieres para toda la vida, ¿no? Te formas estos, pues, ¿por qué? Porque yo nací y crecí hasta mis 16 años en un lugar y sí alcancé a entablar relaciones y vínculos, como todo mundo, cuando estás en un lugar y logras conectar con gente. Y nos sucede a mucha gente. Así es. Entonces, pero siempre mi persona, amor, estuvo en una lucha constante. Siempre he sido rebelde ante el sistema. O sea, explica un poquito más eso. Sí, o sea, por ejemplo, en la escuela decía yo, pero ¿por qué tengo que estar sentada todo el tiempo, no? ¿Y por qué esto? O sea, como que cuestionaba mucho lo que a mí no se alineaba conmigo. O sea, siempre defendiste tus valores y principios, tus creencias, vamos a llamarlo. Pero al final, pues no tenía mucha opción. O sea, en la escuela si te dicen te tienes que sentar, te sientas. Claro. ¿Sí sabes? Entonces me empecé a dar cuenta en muchos aspectos. Se volvió difícil dejar ir. Y más estando yo, me acuerdo en la escuela, amor, eran constantes
o sea, normas, regulaciones, cosas así, ¿no? Que siento que eso me hizo a mí la persona perfeccionista en la que me convertí. Qué interesante. Entonces, el mismo sistema te pone en un cuadro que te dice esto es bueno, esto es malo. Y entonces, tú de ser un alma libre, te meten al vacío, en un pedazo de plástico o de lo que sea. Y ahí te quedas. Entonces, para mí ya después fue difícil dejar ir las cosas porque me enseñaron que si compras una casa, la compras por 30 años y toda tu vida. Claro. Si te casas, es para toda la vida, ¿no? Si escoges una profesión, es para toda la vida. Interesante lo que dices. Entonces, creciste en un marco. En un molde. Dentro de un molde. Sí. Pero pues eso significa la sociedad. Eso no es un espacio político, ¿no? Sí. Pero la sociedad son cuadros dentro de cuadros, dentro de cuadros, dentro de cuadros, ¿no? Es un sistema dentro de un sistema, dentro de un sistema, ¿no? Y obviamente yo pues tuve ansiedad generalizada, ¿no? Mucha aprendida también, pero también existió esta ansiedad por lo mismo, mi amor, porque yo me sentía atada. O sea, me sentía que no podía ser yo, me sentía que sí, o sea, era muy buena para seguir ya después las reglas, ¿no? Porque obviamente te haces porque te haces, ¿no? Claro. Lo he platicado en otros episodios, cómo tuve ese cambio, para que me conozcan un poquito más, vayan y escuchen los anteriores, cómo tuve esta transformación, realmente una transformación de 180 grados, y hasta 360 podría decir, ¿no? 2 vueltas. Y fíjate que recientemente que he vivido una transformación, me di cuenta que en mi vida han habido varias transformaciones, ¿no? Y creo que es parte del proceso de todo el mundo y de la vida, y que no debemos de vivir la vida sin poder avanzar, ¿no? Entonces, pues bueno, manifesté ansiedad. ¿Por qué? Porque obviamente es agradar a tus padres, ¿no? Claro que sí. Y de alguna manera me hice una persona excesiva, mi amor. O sea, y obsesiva, ¿no? Para las cosas. Y esto, de verdad, se siente horrible, amor, porque, o sea, se te hace imposible el dejar ir, ¿no? Y en ese momento yo no tenía la conciencia para decir, tengo que dejar ir. No, tengo que saber luchar vivir con eso, ¿no? Es difícil tomar esa decisión, amor. O sea, precisamente lo platicábamos ayer, en la noche, ¿no? O sea, uno intelectualmente sabe lo que tiene que hacer. Sí. Pero llevarlo a cabo es un abismo muy grande, es una diferencia muy grande que conlleva mucha valentía, claro. Lleva paciencia. Entonces, te entiendo perfectamente, ese proceso debe haber sido muy doloroso. Y fíjate, es muy normal que un niño experimente la ansiedad del apego, pues, porque es cuando tú tienes a un bebé o un niño a lo mejor ya un poquito más consciente de la presencia de su mamá y lo separas, olvídate, o sea, se vuelve loco, ¿no? Sin embargo, yo recuerdo que como, no sé, a lo mejor yo ya estaba adolescente, amor, yo tenía sueños de que mis papás morían. Igual yo. Y me daba mucha ansiedad. Claro. Y eso hasta después, digo, yo no sabía yo no sabía cómo se llamaba eso, ¿no? Uh-huh. Pero eran pesadillas donde yo me levantaba, ¿no? Muy angustiada. Esto ya después con los años entendí que era una ansiedad, ¿no? Que yo vivía en ansiedad por este concepto del apego, de que si te mueren tus padres, obviamente sé que duele, pero el sistema te ayuda a sostener ese sufrimiento, a agarrarlo y como incrustarlo en ti, como si no pudieras escapar de él, como si no pudieras decir, ¿sabes qué? Ya. O sea, ya sentí un dolor, pero ya esto es demasiado, ya no es sano. Y pues es parte de la vida. Si no fuera parte de nuestro aprendizaje, todos estuviéramos aquí para toda la vida. Pero ese es uno de los actos más sublimes, ¿no? Que te ayudan a liberar, a dejar ir, porque la vida misma va a hacer que otras personas trasciendan y tú no tienes absolutamente nada de control. Entonces, al momento que tú creces en un sistema que es siempre la familia estar así, ¿no? Y la política estar así, ¿no? Y los amigos estar así, ¿no? Y wow, es asfixiante. Es que se torna un apego tóxico, ¿no? Así es. Creo que hay apegos sanos, sí, ¿verdad? Si es el término correcto en la psicología, no lo sé. Sí. Y apegos tóxicos, ¿no? Entonces estás hablando del apego tóxico, cuando ya se torna una dependencia o se torna una sí, o sea, eres feliz porque tienes a esa persona o ese objeto cerca de ti. Sí, mi amor, y se ve mucho en terapia, ¿no? Donde sea que la gente se trate o que platique sus procesos, como las personas que más sufren en un duelo, obviamente depende
la manera, entiendo que hay afectaciones, traumas, situaciones, ¿no? Que se generan en base al evento. Pero estoy hablando de pues, un fallecimiento, ¿no? La persona que está duelando, sí, todos duelen diferente. ¿Por qué? Porque todos tienen una percepción y un concepto de lo que es el apego, ¿no? Claro. Y realmente hay gente que sufre mucho, mi amor, porque tuvo un apego demasiado insano, ¿no? Claro, Como a lo claro. mejor codependiente. En fin, a mí, amor, estos apegos ansiosos se me hicieron a lugares porque precisamente yo migré a los Estados Unidos a cierta edad y bien curioso, lo voy a decir así, o sea, fue extraño porque fue duelo, pero no. O sea, como que yo no tuve transición, fue de un día para el otro. Yo dejé de estar en México y me vine a Estados Unidos. Y es muy extraño cómo en ese momento, mi amor, yo no viví eso, pero después sí. O sea, como que a lo mejor en el proceso que estás de transición, con toda la adrenalina no lo sientes hasta que ya se asienta la vida. Sí, mucha emoción, ¿no? Pues claro que por supuesto que viví depresión, sí, extrañar a mis papás y todo. La nostalgia, ¿no? Cuando llega la nostalgia esa. Hay mucho apego a situaciones, amor, a eventos. Por eso mucha gente se queda en el pasado, se queda en la nostalgia, se queda en los traumas, porque es también el concepto que tú le das. El duelo de los amores, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en el inter, ¿no? De una relación y de hecho fue la primera relación que viví a distancia que te comenté a ti, que contigo no había sido la primera. ¿Cómo duele? Obviamente. Pero yo misma, amor, tomé la decisión de cortar esa relación. O sea, como que ahí fue el primer momento donde la realidad yo salí de esa burbuja que fue de mi hogar y ahí empecé a ver que no. O sea, no, el lugar donde vives no va a ser el que vas a vivir toda la vida probablemente. No es eso que te pintan, ¿no? Las relaciones de amistad no van a ser para toda la vida. Hay amistades que se van a quedar, ¿no? Y no van a trascender. Relaciones también, ¿no? De amor. Y claro que a veces puedes tener sueños e ilusiones, ¿no? Pero esas ilusiones se van a ver truncadas y se van a ver... O sea que aprendiste la valiosa revelación de que todo en la vida es pasajero y nada te define. Todo puede cambiar en cualquier momento, por ende, ¿cuál es el punto de apegarse a algo o a alguien? ¿Eso es a lo que te refieres? Sí, exactamente, pero creo, mi amor, que yo definitivamente digo, todo tiene un plan divino. Todo está, es como si ves una película al revés, como te lo he dicho, ¿no? Qué bonito cuando empiezas a ver la vida así. Ya puedes ver más allá, ¿sí? Uh-huh. O sea, si vas a gastar de más la tarjeta de crédito, en ese momento te proyectas como si ya hubiese pasado el estar viendo el estado de cuenta. Ándale, la ansiedad. Y dices, ay, no, yo no quiero sentir eso, ¿no? Claro. Entonces ya puede de alguna manera tener esa visión. Creo que esa es la visión. La visión es esa proyección, el poderte llevar al futuro, pero con conciencia, ¿sí? Qué sabio esa parte, amor. Entonces, amor, mi personalidad, esa es la parte más heavy, ¿no? Mi personalidad ha tenido muchas transformaciones. Siempre he sido una persona sensible, emocional. Creo, mi amor, que el proceso que yo viví de venirme, o sea, de México a Estados Unidos, como dije, pasan las cosas por algo. No es que si hubiera hecho esto, no. Yo no tomé terapia, ¿no? Yo no procesé eso, ¿no? Y es un golpe difícil cuando tú dejas toda tu vida y renuncias a eso y te vienes, ¿no? ¿Tenías que 17 años? 16 años. 16 años. Pero lo curioso es que yo misma decidí. Entonces, pues obviamente a lo mejor fue inconsciente, a lo mejor fue algo de emoción, no lo sé. Uh-huh. Pero con el tiempo, amor, yo creo que como yo estaba quebrantada emocionalmente de alguna manera, estaba rota, ¿no? Siento que yo no trabajé en mí. Entonces, otra vez me fui con el sistema y estudia, aprende inglés, vete a la universidad. Bueno, me fui al colegio, luego vete a la universidad, saca tu carrera, esto, lo otro. O sea, las expectativas del sistema, de la familia, de todo esto. Entonces, tuve una relación, ¿no? De tiempo que también me costó dejar ir, ¿no? Pero al final lo hice. Entonces, creo que sí he tenido buenos procesos de dejar ir, amor, porque han sido difíciles, pero he podido tomar la decisión. O sea, he podido tener el carácter de decir hasta aquí, uh-huh. ¿Sabes? Y eso me enorgullece porque quiere decir que he estado avanzando y he estado yo misma intencionalmente trabajando en eso porque sé lo mal que me hace, ¿no? Entonces, ¿será, amor, que porque tú tomaste las decisiones, o sea, tú tomaste la decisión, probablemente ahora en el futuro no sientas arrepentimiento o sientes culpa por haber tomado esas decisiones, sino que las tomaste desde
pues conscientemente en ese momento, ¿no? O sea, sentiste que tú tomaste la decisión, no nadie más por ti, como es el caso de muchas personas que escuchan el episodio. Yo creo que sí seguí mi intuición. No sé si consciente, más bien inconscientemente dentro de mí, porque así como en el inconsciente hay cosas que te detonan, o sea, también hay cosas buenas, hay cosas que vienen de tus más profundos deseos. Claro. Y están ahí guardados en el inconsciente, ¿no? Por eso mucha gente de repente le das un papel y dibujan algo extraordinario y dicen, acá, hijo. Y muchas veces ahí están guardada información de otras vidas, de otros talentos y otros roles que probablemente fungiste, ¿no? En otra vida. Así es. Ahora, algo que sí, mi amor, fue el ponerle tanta importancia a lo que pensaban los demás, a lo que... Qué fuerte. Totalmente. Cuando realmente, ahí está, naturalmente yo no soy una persona así. Entonces, cuando tú sigues las expectativas del sistema, cuando esperas la aprobación de alguien, y estoy hablando en general, ¿no? Del trabajo, de la familia, de la pareja, de todo. La sociedad en general, ¿no? Sí, claro. Es un peso bien cabrón. Y está muy canijo el desprenderte, porque vas a una reunión familiar y eso es lo que se respira. Vas al trabajo, eso es lo que se respira, ¿no? El típico que siempre se está quejando de que no le pagan lo que tiene que pagar y que eso... Así. Entonces, creo que por muchos años por eso no desperté, por eso seguía dormida, por eso seguía con una lucha más bien entre mi ser no real y este ser que se supone que tenía que ser, y no dejar ir eso y pelear por lo que realmente yo soy y quiero ser, ¿no? Entonces... Esa es precisamente la parte de la identificación de lo que decía ahorita al principio, en el que el ego te pide que te identifiques con algo. O sea, tú eres tus problemas, tú eres nos ponemos una máscara. De hecho, diría más, es como una obra de teatro. Vamos a decir que cada quien estamos haciendo un rol, ¿no? Un personaje. Entonces, tú te identificas con ese personaje, tú eres ese personaje. La mente te hace que te pongas ese disfraz o ese traje y no lo sueltes. Entonces, cuando llega la vida y te dice, te quiero quitar el disfraz, te lo quiero remover, ¿qué haces tú? Naturalmente, no, espérame, me estás quitando a mí. Cuando tú realmente no eres ese disfraz, no eres ese personaje. Tú eres la persona o la luz que está dentro de ese traje, ¿me entiendes? Eso nos pasa a muchas personas, totalmente de acuerdo. Una de las cosas que recuerdo también, amor, es que yo no aguantaba bromas pesadas. O sea, distingo una broma sana a una pesada. La carrilla. A pesar de que yo crecí en el norte y que sé dar carrilla, donde se habla de mucha carrilla, y que puedo yo también ser pesada porque sé escoger las palabras que tengo que decir. Yo creo que yo comprendía el poder de las palabras, porque yo sentía, es como cuando dicen entre broma y broma la verdad se asoma. Es correcto. Yo sentía, o sea, cuando la persona te echa una broma con si sabes, sí, con alevosía y ventaja, exacto, ¿no? Con cizaña. Exacto. Que al final no es personal, ¿sí me entiendes? O sea, no es como que diga, le quiero dar, es esa ira, coraje, algo que trae inseguridad que trae adentro, que está alimentando esa acción. Entonces, todas las energías negativas, amor, ¡fum!, ¿no? Las sentía. Y para mí era muy difícil dejar ir eso. Cuando una persona ya hacía eso, me marcaba. Y el sentimiento era muy fuerte, ¿no? Y yo a veces no sabía dejar ir eso de decir, ignora, o sea... No tenía la conciencia de entender que no era personal, que no era yo el problema, que no era hacia mí. Era esa persona, el alma de esa persona gritando. Y bueno, y ya te imaginarás. También, ¿no?, se define en inteligencia emocional, ¿no? Sí, mi amor. O sea, cuando comprendes como el libro de los 4 acuerdos, exacto, que lo hemos mencionado mucho en este espacio, ¿no? Exacto. Como tú comentas, es totalmente nada es personal. Todos tenemos un camino por recorrer. A veces es difícil, a veces no tanto. Lo importante es comprender que tú eliges cómo vivirlo. Siempre existen formas más conscientes y más claras de avanzar. Por eso creamos el Despertar Supremo, un taller en línea grabado para vivirlo a tu ritmo, desde donde quieras y las veces que necesites. Diseñado para ayudarte a despertar tu conciencia y vivir con más presencia y paz. Encuentra el enlace en la descripción de este episodio o visita nuestro sitio oficial www.comunidadenapertura.com.
Recuerda, uno crea la realidad que vive y siempre se puede transformar. Otra de las cosas, amor, que tuve que aprender a dejar ir es que no todo el mundo va a opinar lo mismo de mí. ¿Y por qué? Porque hay gente que va a agarrar poquito de mi luz y va a prender su vela, o hay gente que va a hacer esto Te la va a querer apagar. y me la va a querer apagar. Claro. Entonces, no sé, mi amor, o sea, es muy difícil comprender eso, pero fue parte de salir de mi burbuja y de crecer emocionalmente, ¿no? Que es obvio, o sea, también depende mucho cómo se maneja la inteligencia emocional en tu hogar. Y si no fue muy fuerte, la verdad, en el mío no lo fue, mis padres están conscientes, lo he platicado con ellos. Hay una pregunta que me puse aquí y es, ¿qué es lo que más me cuesta dejar ir? Y tuve que poder identificar esas dos, que es aceptar, o sea, necesito aceptar, ¿sabes? Necesito dejar ir el control y poder aceptar la situación como es, las cosas como son, el lugar donde estoy, lo que está sucediendo, la manera en la que estoy llevando mi proceso también, ¿sabes? Creo que también muchas personas por eso no sanamos, porque tratamos de controlar el proceso de sanación, y el proceso de sanación es como cuando te cortas, tienes que dejar que tu cuerpo sane, es natural, ¿no? Entonces, y haga su cicatrización. Y hay heridas que toman más tiempo que otras. Y pues en base a todo esto, mi amor, definitivamente mi mentalidad y mis creencias han cambiado muchísimo. Yo crecí con muchas creencias limitantes, como muchos de nosotros. La gran mayoría de nosotros, claro. Y me cambiaron, amor, me cambiaron todas estas vivencias, y hoy te puedo decir que sí estoy en un proceso muy intencional de dejar ir. Una pregunta importante para la gente que nos escucha. O sea, entiendo que fueron varios factores los que te ayudaron a tener esa transformación de despertar de conciencia, y seguimos aprendiendo, ¿no? Seguimos, y la vida es un constante camino de aprendizaje. Pero para la gente que nos escucha, ¿cuáles fueron esos 3 factores más importantes que te ayudaron a tener esa transformación? ¿3 factores? O sea, me imagino que uno de ellos fue intención, porque sin intención no sucede nada, ¿no? Intención de aprender. Oye, quiero aprender, me interesa mejorar, me interesa evolucionar, ¿no? Sí. Me interesa salir de esta burbuja, ¿cómo le hago? Y ya el universo te empieza a poner las cosas en el camino, ¿no? Me imagino que es una de ellas. Sí, cuando yo subí mucho de peso y que yo me veía en las fotos o yo no me sentía cómoda en mi cuerpo, pues obviamente llegué a un momento de mucho sufrimiento, ¿no? Emocional, mental. Sí, fue una crisis muy fuerte. Fue cuando me empecé a incursionar en esto de la espiritualidad y de la reprogramación. Y cada vez que intentaba o leía algo me sentía diferente, me sentía mejor, sentía cómo mi cuerpo estaba sanando, o sea, empecé a ver que sí es real. O sea, todo lo que yo era por mi estado mental. O sea, lo creíste entonces. Te abriste a creerlo. Sí, pues lo apliqué muchas cosas, cambié muchos hábitos, de comer con culpa, no, me merezco esto, y también ser consciente, ¿verdad? No claro. Voy a decir me merezco nieve todo el día, ¿verdad? Sí, claro. El otro, pues fue la necesidad, amor, de mi ser, de estar desesperada, de que yo creo que sí me llegó un momento de despertar donde siempre he sido muy despierta en ciertas cosas, muy consciente en otras, y creo que eso al final se amalgamó, o sea, con diferentes como vivencias que yo tuve, y en ese momento hizo clic y dije, no, o sea, yo no soy esa persona, yo puedo ser esta persona, ¿sabes? Qué sabio. Y la otra, mi amor, yo creo que también lo hice por ti, porque cada vez sentía que yo te hundía más, o sea, porque claro que por supuesto, si la otra persona está mal, sí afecta mucho la energía, ¿no? Y la funcionalidad de la relación. Entonces, lo hice por ti, pero obviamente el acto de amor principal fue hacia mí. Y dije, bueno, si yo le echo ganas, si yo me siento mejor, digo, ahorita todavía estoy en ese proceso, por ende voy a poder elevarme al nivel que tú estés, ¿no? Y poder hablar el mismo idioma y poder, pues, conectar mejor, amor. Cómo después de la crisis viene la catarsis y viene la transformación, ¿verdad? Hablaba uno de los libros que me ha tocado leer también de la mente humana, que podemos evitar este paso de crisis, catarsis, transformación, despertando nuestra conciencia. Precisamente hablábamos de eso ayer.
Es otra manera también de evitar el sufrimiento, porque el sufrimiento es elección. Sí. Cuando ya amplías tu conciencia, abres el panorama de cómo ves las cosas y cómo ves la vida y le encuentras propósito a todo lo que sucede, ya no se torna un sufrimiento, ya no es hacia ti. Tú ya no eres la víctima, porque la victimización no existe en el mundo de la espiritualidad. Todo sucede por un propósito en pro de nuestra evolución. Entonces, cuando empiezas a absorber eso esas curvas que la vida te tira, o esos pesos o esas piedras que la vida te agrega a tu costal que estás cargando, y lo encuentras como propósito, ya no se torna sufrimiento. Y podemos así evitar también la crisis, que es el cambio de paradigma, ¿no? Y qué interesante que tenemos muchas cosas en común tú y yo. Eso de venirte a Estados Unidos, precisamente esa pregunta me la hicieron hace unos días. ¿Qué fue lo que me hizo entrar a la espiritualidad? ¿Por qué? O sea, ¿cómo llegué a ese camino? Cuando la gran mayoría de las personas a nivel mundial no hablamos de esto. Realmente no hablamos de esto. Es algo que se empieza apenas a comentar poco a poquito. La gente empieza a despertar. Y también universalmente están habiendo cambios, o sea, en el universo cambios. Y eso está forzando que la gente esté en Claro, y si estamos llegando a la cúspide de la tecnología como desarrollo humano, ay canijo, ¿en dónde queda la conciencia? La conciencia es parte de la transformación. Y me hicieron esa pregunta, amor, y les dije muy similar a lo que acabas de comentar ahorita. O sea, hubo una crisis en mi vida cuando estaba en el negocio de la familia, una crisis en mi vida donde caí en depresión, no encontraba una salida. Ya lo he platicado en varios episodios. Y se me ocurrió leer. Yo no era de lectura, ¿tú te acuerdas? Y dije, pues necesito respuestas. Yo no podía hablar con mi papá no tenía esa paciencia para podérmelo explicar. No tenía con quién hablar, me sentía solo, con un peso muy grande arriba. Problemas financieros, problemas emocionales, problemas de identidad, un rollo bien gacho. Y dije, pues voy a encontrar la respuesta en los libros. No sabía qué leer. Dije, voy a encontrar un tema que me llame la atención. Y empecé leyendo un tema de negocios, el de Padre Rico, Padre Pobre, que mucha gente lo conoce. Lo leí, pues bueno, me ayudó en algo. Pero siempre hay un propósito. Ese libro me llevó a otro libro, no me acuerdo qué libro era, porque hace muchísimos años de esto, más de 10 años. Y ese segundo libro me llevó al libro que me adentró a la espiritualidad, que es el de Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Fíjate, fue el tercer libro que leí. Y ese libro empezó a hablar de algo muy interesante. Empezó a hablar de física cuántica. Yo nunca había escuchado de lo que era física cuántica, pero el autor lo empezó a explicar de una manera tan fácil de procesar, en donde le pudo poner explicación a eso divino que siempre ha estado ahí y que muy pocas personas saben explicar. Entonces empecé a poner atención y dije, oye, qué interesante, está hablando de lo divino, de lo intangible, lo que no se ve, lo que pocas personas creen, y más viniendo de una familia religiosa, ¿no? Como somos los hispanos. Y ese libro me despertó la curiosidad de la física cuántica, y después empecé a leer otro libro que tiene que ver con eso, y de repente, pum, me metí en un vórtex de espiritualidad. Y eso sucedió 4 o 5 años antes de la muerte de mi papá, del madrazo catárquico, si es una palabra, donde ya fue la gota que derramó el vaso. Entonces es un propósito, es una cadena de acontecimientos que la vida te va preparando previo a ese golpe, a esos cambios fuertes de la vida, ¿no? Sí. Para mí, amor, para entrar de nuevo al tema, no sabemos lo que no sabemos. Los padres no sabían lo que no sabían. Las personas no hablamos de esto, lo vuelvo a comentar. Sí. En la sociedad no hablamos de cómo aprender a dejar ir, no hablamos de cómo soltar, no hablamos del apego tóxico, no hablamos de lo que realmente es el ego. El ego no es malo, el ego es el ego es una herramienta increíble para nuestra transformación. El ego está, creo yo, esa es mi muy humilde opinión, que existe con el propósito para poder aprender realmente nuestros karmas y nuestras lecciones en esta encarnación. Porque el ego el ego te controla, el ego es la mente, es como, no sé si se les ha tocado ver como esas hormigas, que hay una bacteria que se mete a la cabeza de la hormiga, y la bacteria maneja el cuerpo de la hormiga. La hormiga ya está muerta, el cuerpo está muerto, pero la bacteria mueve el cuerpo, ¿verdad? Ubicada en la cabeza de la hormiga. Así es el ejemplo perfecto que le puedo poner al ego y a la mente. Y ahí está el propósito del despertar de conciencia. Cuando despiertas en tu conciencia, automáticamente tú ya empiezas a controlar tu cuerpo de nuevo y tu vida. Mientras no despiertes tu mente y esas etiquetas
Eso que tú hablabas de las creencias limitantes, esos prejuicios, esos miedos que tus papás te sembraron, que nos sembraron a todos y que no nos definen, porque nosotros no somos esos miedos, no somos eso. Está bien canijo entenderlo. Está muy cabrón porque va en contra de todas tus creencias. Pero cuando te das cuenta que eso no te define y que tú puedes desaprender eso y puedes reprogramarlo, despiertas de ese cascarón. Por eso dicen que la crisis de los 30, ¿no? Más o menos entre 30 y los 40, porque tienes 30 años de programación y después empiezan a pasar cosas en tu vida y dices, espérame, creo que la vida no es así. Es correcto. De hecho, Napoleon Hill mismo lo dice en otro libro que escribió. Se llama Librando el Diablo, creo. Outwitting the Devil se llama. Muy buen libro, se lo recomiendo mucho. Y habla del miedo. Y lo que él dice es precisamente eso. La gran mayoría del hombre no me refiero al sexo, sino el ser humano, tenemos despertares fuertes en la vida en los 30, entre los 30 y los principios de los 40. Es un común denominador. Pues yo fui una persona muy traviesa, amor. Tenemos muchas cosas muy similares tú y yo. Hay un propósito muy profundo. Dios nos hace y nosotros nos juntamos. Tuvimos un acuerdo muy interesante tú y yo cuando diseñamos nuestras vidas en esta encarnación. Fui una persona muy traviesa, un niño muy travieso, inquieto. No era malito, no era maldito. Simplemente era inquieto. Era hiperactivo, ¿no? Mi padre era una persona muy impaciente. Mi madre fue más paciente, ¿no? Pero, pues, como decimos vulgarmente en el norte de México, les sacaba el tacón, como todo hijo, todo padre, ¿no? Es muy normal. Entonces, ¿qué hacían ellos conmigo? Pues me regañaban y me empezaban a decir, no esto, no el otro, no esto, no el otro. Entonces, ¿qué hace eso? No nada más empieza a sembrar creencias limitantes en tu mente, sino miedos. Miedos a que no debo de hacer esto porque me van a regañar. Esto que estoy diciendo no es para culpar a mis padres ni culpar a los padres, no es para eso. Sí. Lo que ustedes como padres vivieron, lo vivieron con sus padres y sus padres con sus padres. Es lo que tú dijiste, es un marco sobre marco sobre marco. Es una programación hasta que uno decide romper ese patrón generacional. Ahí es donde la cadena se rompe, ¿no? Sí. Y despertamos en la conciencia y nos damos cuenta que lo que le estamos haciendo al niño, ¿no? ¿Qué hago yo? Pues de niño, por ejemplo, yo no sé, me gustaba mucho jugar y pues yo quebraba muchos focos en la casa porque me gustaba jugar mucho béisbol de chiquito. Entonces pegaba el swing, ya la pelota, pum, rebotaba en la pared y como el Chavo del 8, ¡pac!, tronaba el foco, ¿no? Llegaba mi papá del trabajo, mi mamá estaba también en las compras o lo que sea afuera, llegaban, me regañaban, ¿no? Y una tras otra, ¿no? Quebraba quebraba el otro. Crezco con estos miedos, estas creencias limitantes, ¿no? Y obviamente, como ya lo he comentado en episodios pasados, mi familia nunca fue de platicar los problemas, de procesarlos, de externarlos, de comunicarlos. Eso yo lo aprendí hasta llegar. Porque nadie les enseñó también a ellos. Porque nadie les enseñó, es correcto. Y aparte ellos vienen, mis papás, ambos vienen de familias muy rígidas, ¿no? Donde olvídate, tú eres macho, siéntese bien y es hombre, usted no llora. Mujer, usted a lavar los platos y tenga el hogar. O sea, así muy, muy tradicionalista, ¿no? Yo crezco con esa programación. Y esos miedos, esas creencias limitantes, cuando yo empiezo a jugar béisbol, en mi adolescencia más o menos, niñez, adolescencia, ¿no? Por ahí alrededor de los 10, 9 años por ahí. Para la gente que le gusta el béisbol, cuando yo jugaba béisbol en esta etapa de mi vida, en mi temprana edad de mi carrera beisbolista, yo hacía un error en el campo de béisbol y para mí era algo muy feo, amor. Era un sufrimiento increíble. Un error común y corriente, un error normal que se comete en el campo de juego. Y yo no podía dejarlo ir. No podía procesar ese temor de que ya tuve el error, me va a volver a regresar otra vez la bola a mí. Ahí viene la siguiente jugada a mí otra vez. Me van a volver a ponchar. Me voy a volver a... ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo no soy suficiente para jugar este deporte. O sea, sufrías el deporte. Sufría el jugar béisbol en general. Para mí era un temor ir a tomar mi primer turno al bat, porque si me ponchaban, ya todo el juego era temor. Entonces quiero que comprendan esta parte de no saber soltar y el daño. Estas creencias se van sembrando en la mente de la persona y se llevan afuera del hogar. Entonces crezco con todo esto, se desarrolla en mi carrera profesional de béisbol. Yo llego eso me duró hasta los 14, 15 años, cuando por las coincidencias no existen, pero ya era mi momento.
algo sucede que en mi carrera ya me empiezan a formar para jugar béisbol profesional. Me vieron algo de facultades por ahí físicas y me dijeron, tú tienes que enseñarte a batear a la zurda. Yo bateaba nada más a la derecha. Entonces empiezo a... Dentro de estos miedos, yo vengo de 10 años de miedos, ¿ok? En el campo de juego, a punto de desembocar en carrera profesional. Y me piden hacer algo que, pues, que naturalmente yo no sé, ¿no? Que es batear a la zurda. Amor, yo en ese proceso, en esos 2 años donde yo aprendí a batear a la zurda, tuve tanta intervención divina, no te puedo explicar. No tengo palabras. Desde ahí ya tus ángeles y todo te estaban... Desde ahí empezó el camino, porque el swing a la zurda, nomás para que entiendan la cadena de acontecimientos que todo mundo tenemos, todos los seres humanos tenemos. Es cuestión nada más de ver la película al revés. De ver la película al revés, es correcto. Voltea hacia atrás y te vas a dar cuenta cómo las cosas se van dando. Hasta ahorita dices, ya entendí. Y eso yo lo aprendí por ti, así que gracias por ese tipo, amor. Ese swing a la zurda, el haber aprendido a batear a la zurda, fue lo que me trajo a Estados Unidos. A jugar a Estados Unidos, y lo que me trajo a tus brazos, a conocerte a ti, a mi esposa, y de ahí a tener un matrimonio y estar contigo casi 20 años de estar juntos. Y ahí es donde ves hacia atrás la película, la ves al revés, pero ya no es, híjole, hubiera hecho... No, ahora agradeces, porque si no hubiese sido por eso que pasó... Sí. No hubieses tomado esta decisión, no hubieses llegado aquí, no me hubieses conocido, no sé, o sea... Pero ¿sabes qué es lo curioso, amor? Ahora volteo a ver esos escenarios que yo vivía antes en el béisbol, que estoy escribiendo ahorita. Siento el temor, porque las memorias están ahí muy en el inconsciente, tú lo acabas de decir. Ahí están. Es como cuando hueles algo y te transporta a ese escenario, ¿no? A ese momento. Pero ahora, cada reto que tengo en esta etapa de mi vida, amor, lo sufro menos, porque sé que es para un propósito adelante, que es de lo que estaba hablando ahorita, del despertar de conciencia. Lo procesas distinto, lo sufres distinto, no es tan personal, no es tan catastrófico. Aprendes a fluir con el camino de las cosas. Que al final así es la vida, ¿no? Exactamente, y aprendes a dejar ir. Tu papá decía que el béisbol era mucho como la vida real. De hecho, la vida es como la novena entrada. Todo puede pasar. Han habido partidos que se ganan con 11 carreras, 12 carreras abajo, o más carreras, a un strike de acabar el juego. Y se gana. La vida es así. La vida puede cambiar así. Cuando aprendes a bailar con la vida y dejar que la vida te sorprenda, es algo muy hermoso. Entonces, los miedos, ¿no? Y por ende, mi autoestima, amor, mis miedos se hicieron más grandes, ¿no? Se expusieron más hacia todo lo que hacía en la vida, ¿no? Entonces hasta mis 17, 16 es cuando me vengo a Estados Unidos y vivo algo muy similar a ti. El venir para acá, dejar toda mi casa allá, mis memorias, mi familia, mi vida, y vengo a Estados Unidos solo a perseguir una carrera profesional de béisbol. Es cuando mi autoestima y todo empieza mi camino a la sanación de la autoestima y los miedos y la reprogramación sin yo saber. Porque ya la reprogramación llegó 15 años después, ¿no? Con mis 30, 31. ¿Y en el amor? A ver, cuéntalo, sácalo, ¿qué has dejado ir? Pues ahorita, por ejemplo, lo que dijiste de mi primer amor fue en la secundaria. Yo tenía como 12 o 13 años. Entonces, o sea, intenso, dramático. La primera vez que sientes enamoramiento, muchas emociones. Y qué difícil, ¿va? Muy difícil, porque también pues era mi compañera de escuela. Entonces yo la veía ella todos los días en el salón de clases. Entonces duramos, creo que el primer año de secundaria, rompimos al final de ese primer año o al principio del segundo año, y a mí me tocó verla por 2 años seguidos más hasta terminar la secundaria. Eso fue el primer duelo, creo que fue el primer duelo fuerte en mi vida que me tocó vivir. Ya ahorita platiqué, volviendo a lo del viaje de Estados Unidos, dejo casa a los 16, 17 años de edad, llego a Estados Unidos, pero cuando regreso a México, amor, a jugar béisbol, dejo de jugar béisbol y me meto al negocio de la familia. Fue una temporada de muchas lecciones muy interesantes. Lecciones de duelos, de transformación y aprender a dejar ir. Cuando decido venirme a Estados Unidos contigo, ya casados a los 30, ¿no? Ese duelo, amor, esa temporada de dejar ir cosas y soltarlas, entender que no me pertenecían a mí, que no me definían a mí. ¿Qué tuviste que dejar ir? El dejar de trabajar en el negocio de la familia, porque yo crezco con esta ideología
de que yo tengo que demostrarle a mi padre y tengo que demostrarle a mi familia que yo soy Juan Camaney y que yo puedo. Totalmente dormido inconscientemente, sumergido en mi mente, sumergido en mi ego. Que eso le pasa a muchas personas en el ámbito empresarial. Por eso he hablado muchas veces en este espacio. Vengo de ahí, del ego empresarial, y me ha costado el reprogramar esa parte. Porque es dejar ir tu identidad. Eso es decir, oye, pues yo no tengo 100 millones de dólares y yo tuve 3 o 5 negocios, ahorita no tengo ni un pinche negocio. Entonces, ¿quién eres? Duele. Duele cuando estás sumergido en el ego. Pero cuando comprendes que tú no eres eso, todo lo demás es parte de un viaje. Tú no eres esas 100 empresas que tienes, esos 100 millones de dólares que tienes. Tú no eres esas etiquetas. Es tu mente, son tus creencias, es con lo que te identificas. Pero si la vida te lo quita así, es donde viene la crisis. Que estoy hablando, la catarsis y la transformación, porque te das cuenta que no eras tú. Es el dolor, no es el sufrimiento, es el proceso de aprender a dejar ir. Entonces, lo que nos transforma. O sea, lo que es difícil es dejar ir la idea de lo que eras, ¿no? De lo que querías ser, de esas ilusiones que muchas veces no van a ser. De la identificación, que es el ego, efectivamente. Y de hecho el libro que estamos leyendo tú y yo, El poder de la hora, de Eckhart Tolle, o Tolle, no sé cómo se pronuncia en español. Increíble ese libro, pero dice algo muy interesante, amor, y lo platicábamos ayer, lo del significado de la muerte. El significado de la muerte es un desprendimiento y un desnudo total del ego, porque es cuando comprende el ser humano que nada de lo que creía, nada con lo que se identificaba, nada de sus miedos, nada de sus carencias, nada del apego, nada de lo que creías en tu mente era real. Todo era una ilusión. Odio tener que interrumpir el episodio, pero continuará. No te pierdas el desenlace la siguiente semana porque dejamos lo mejor para el final. Te vemos pronto. Si te gustó el episodio y te dejó valor, déjanos un like, suscríbete y ayuda a otros compartiendo este episodio. Síguenos en Instagram como Apertura Podcast. Aquí encontrarás ejercicios, contenido y tips que te ayudarán a mejorar tu relación en pareja. Gracias y bienvenido a la comunidad.